Hello my people, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente les quiero decir que comenten allá abajo cualquier tipo de preguntas, dudas o ejercicios en los cuales les presenten inconvenientes, ¿ok? También dale un me gusta a mi video para que apoyes a mi canal. Y por último, suscríbete, ¿sí? Para que te mantengas alerta a cada uno de los videos que iré subiendo semanalmente, ¿ok? Bien, con esto partimos al six pack de las funciones trigonométricas, ¿ok? En donde tenemos que graficar la siguiente función: f de x o y igual a seno de pi medios menos 2pi entre toda la función seno entre 2, ¿ok? Entonces pasemos a resolver el ejercicio. Primeramente vamos a tener aquí a un lado la función base con todos los datos necesarios para poder resolver este ejercicio, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta que esta es la función base del seno de b de x, ¿ok? Y a va a ser igual a 1 y b va a ser igual a 1. Por lo tanto, me presenta esta gráfica, ¿ok? Una pequeña curva aquí inicialmente, que esta va a ser la gráfica identidad, ¿ok? Tenemos el punto 0, que es un corte, una imagen, un corte, una imagen y un corte. Sabemos que el periodo va a estar dado por 2pi entre el valor absoluto de b. Como en este caso b es igual a 1, pues simplemente el periodo es 2pi de esta función básica, ¿ok? Y la amplitud va a ser el valor absoluto de a. ¿Y quién es a en este caso? 1. Simplemente desde menos 1 hasta 1 es la amplitud, ¿ok? Vamos a hallar en este primer tramo el periodo y la amplitud de nuestra función trigonométrica. Como la tenemos aquí, esta función trigonométrica puede simplificarse o no se puede simplificar, puede verse de otra manera, que es de la siguiente: un medio por seno de pi medios menos 2x, ¿ok? Sabemos que las multiplicaciones son lineales, por lo tanto yo saqué este un medio para observar qué amplitud tiene esta función, ¿ok? O sencillamente por deducción puedes decir que es un medio multiplicando la función trigonométrica, ¿ok? Ahora bien, utilizamos la fórmula de la amplitud, que viene siendo amplitud igual al valor absoluto de la constante a, la constante que me multiplica el seno de la función, ¿ok? Viene siendo un medio, ¿ok? Si fuera positivo o negativo, aquí se le agregaría, pero de nada me serviría porque es una representación nada más de que la amplitud realmente va a tener un máximo en un medio y va a tener un mínimo en menos un medio, ¿ok? Ahora bien, pasamos a buscar el periodo. En el periodo simplemente utilizamos la fórmula y este valor absoluto de b viene siendo la constante, como aquí se indica en la función básica, la constante que me está multiplicando a mi variable x. Por lo tanto, esta constante, si tiene un negativo o un positivo, se debe hacer agregado aquí en el periodo, ¿ok? Simplemente por formalización. Entonces, el periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de menos 2, porque menos 2 es la constante que me multiplica la variable. El valor absoluto me simplifica ese negativo y tenemos el periodo 2pi entre 2. Se simplifica el 2, ya que está multiplicando y dividiendo, y simplemente mi periodo va a ser igual a pi. Un periodo muy corto, ¿ok? Bien, con esto entonces pasamos a la siguiente lámina, pero nos debemos llevar esos dos puntos, la amplitud y el periodo, aquí se encuentran. Y volvemos a la gráfica de mi función inicial, la función seno, ¿ok? En la función seno tenemos 5 puntos. Estos 5 puntos son de esta función, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Aquí adentro del argumento, como les estoy indicando, está cambiando drásticamente la función, ¿ok? Porque está una constante que está sumándole a la variable. Esto quiere decir en principios de graficación que está trasladándola. Y este menos 2 está realizando primero una reflexión y segundo una comprensión a mi variable, ¿ok? Entonces lo que hacemos para buscar estos nuevos puntos, porque están cambiando gracias a esa traslación y esa comprensión, es lo siguiente: tenemos que igualar la función básica con la función dada, ¿ok? Vamos a otorgarle estos valores de la variable x nombres: x0, x1, x2, x3, x4, ¿ok? Entonces, y vamos al fin a relacionar estas dos funciones. Esta es la básica y esta es la que nos han dado. La relación es la siguiente: todo esto que se encuentra entre los paréntesis representa un argumento,
Esto también representa un argumento. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí la x está sola. Aquí la x está acompañada de una constante que la suma y de una constante que la multiplica. Por lo tanto, hay que relacionar estas dos formas y reemplazarlas por cada uno de estos valores. ¿Cómo así? Sencillamente, si nosotros en esta fórmula seno de x, para hallar los puntos de y, como si fuera una tabla, nosotros colocamos en el valor 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Este 0, que es x sub 0, lo reemplazamos aquí en el seno de x. En la calculadora inmediatamente nos da que esa función nos va a dar un valor de 0. Si nosotros reemplazamos el valor de pi medios aquí en el seno del argumento x, entonces nos va a dar como valor 1, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de los valores nos va a dar un valor. Bien, esa es la relación que vamos a utilizar. Cuando nosotros reemplacemos aquí este valor, tenemos una imagen. Pero ahora, ¿qué pasa? Necesitamos que este valor se iguale a este valor. ¿Para qué? Para saber en dónde están posicionados mis nuevos x0, x1, x2, x3 y x4, ¿ok? Vamos a hacerlo. Sencillamente, igualamos el argumento que se encuentra en el ejercicio dado a un punto inicial, el punto 0, ¿ok? Puede ser al punto 2pi, el punto pi medios, cualquiera de estos puntos. Pero por simple comodidad vamos a utilizar el primero, que es x0, ¿ok? Igualamos el argumento pi medios menos 2x igual a 0. Despejamos x. El 2x que está negativo pasaría al otro lado de la igualdad a ser positivo. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir pi medios. O sea, pi entre 2 por 2. Que sencillamente ese va a ser mi valor x sub 0 igual a pi cuartos, ¿ok? Todo el valor de este despeje es igual a x sub 0. Porque como bien ya lo dije, yo el argumento lo igualé a 0. ¿Y quién es ese valor en mi tabla? X sub 0. Bien, entonces mi nuevo x sub 0, por así decirlo, se me trasladó hacia el punto pi cuartos. Bien, y ahora ¿qué pasa? Hay dos formas posibles de localizar el x1, el x2, el x3 y el x4. Hoy en este ejercicio les voy a explicar una forma que a mi parecer es la forma más sencilla de buscar todos estos puntos y más exactamente, ¿ok? Primero, la forma es la siguiente. Sabemos que en todo el tramo existe un periodo, ¿ok? Desde un punto x0 hasta el punto x4 hay un periodo. En cambio, desde este punto x0 al punto x1 hay una distancia, una pequeña distancia. Yo la voy a llamar d. D va a ser igual a mi periodo entre 4. De x0 a x4 está la distancia del periodo, ¿ok? Y si yo divido eso entre 4, o sea, 1, 2, 3 y 4, me va a dar la pequeña distancia de x0 a x1, que sería la misma distancia de x1 a x2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, necesitamos hallar esta distancia. Vamos a hallarla. ¿Tenemos el periodo? Sí, lo hallamos en la anterior diapositiva. Entonces decimos que la distancia va a ser pi entre 4, ¿ok? Esa va a ser la pequeña distancia que me separa de un punto a otro, ¿ok? Entonces, para poder hallar a x1 necesitamos a x0. Si bien necesitamos un punto de partida para poder sumarle una distancia y llegar a una x1. Entonces, x1 va a ser igual a x0, que es el punto de partida, más la distancia. Esta distancia que acabamos de encontrar, que es este pequeño tramo, ¿ok? Para x2 va a ser lo mismo, un punto inicial que viene siendo el anterior x1 más la distancia. Para x3 y para x4 lo mismo. Necesitamos el anterior al x3, que sería x2 más la distancia, ¿ok? Bien, en la próxima diapositiva reemplazamos estos datos con sus respectivos valores, ¿ok? Entonces, nos guardamos que la amplitud es un medio, el periodo es pi, la distancia es igual a pi cuartos. Esta distancia son las distancias de cada uno de estos puntos, ¿ok? Y el punto inicial que nosotros encontramos es igual a pi cuartos. Excelente. Ahora, ¿qué pasa? Falta
X sub 0 lo tenemos, distancia la tenemos, por lo tanto buscamos x1. x1 va a ser igual a pi cuartos más pi cuartos, que eso a la final nos viene dando pi medios, ¿ok? Misma base, se suman los numeradores, 2pi entre 4 es igual a 1 medio de pi, que sería lo mismo que pi medios, ¿sí? Ahora, tenemos el valor de pi medios que representa x1. Ahora, aquí me dicen, necesito a x1 sumarle la distancia para que este valor se convierta en x2. Ya tenemos x1, le sumamos la distancia que nosotros ya la tenemos. Entonces va a ser pi medios más pi cuartos, que vendría siendo 3 pi cuartos. Y ahora, como ya tenemos el x2, simplemente la reemplazamos aquí y le sumamos nuevamente la distancia. Es sencillo y repetitivo este proceso, pero exacto. 3 pi cuartos más pi cuartos viene dando pi, ¿ok? Nuevamente, misma base, solamente se suman los numeradores. 3 más 1, 4pi. 4pi entre 4 viene siendo pi. Bien, esta parte de sumas de fracciones se las dejo a ustedes. En x4 reemplazamos el pi aquí en donde nos indica el x3 más la distancia, vendría dando pi más pi cuartos, que sería lo mismo que decir 5 pi cuartos. Ok, con esto encontramos cada uno de los puntos x0, x1, x2, x3 y x4. Entonces, les voy a indicar un tip. Y este tip solamente puede ser utilizado en este método que estamos encontrando cada uno de los valores x1, x2, x3 y x4. Para estar seguros de que todo este proceso nos quedó bien, nosotros tomamos el x4, que fue el último que encontramos, menos el x0, que fue el primero que encontramos. Esto se va a igualar a periodo, el periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de restar el x4 con el x0 nos va a dar el periodo. Si esto es cierto, entonces el proceso nos quedó bien, ¿ok? Entonces lo que hacemos es tomar este pi cuartos, le restamos este 5 pi cuartos y eso nos tiene que dar el periodo, o sea pi. Háganlo ustedes allí, ¿ok? Bien, yo me salto esta parte porque es simplemente un tip. Ahora bien, buscamos el último dato que nos haría falta, el corte en el eje Y. ¿Qué pasa? En el corte con el eje Y vamos a copiar aquí la fórmula g de 0. Yo lo representé con g de x, bien, ya que normalmente las personas tienden a confundir que siempre es con f de x, ¿ok? A veces hay que cambiar un poco estas funciones. Puede ser g de x, h de x, f de x, o sea, pueden haber unas pocas opciones para que eso me represente una función, ¿ok? En este caso, yo representé la función inicial como g de x. Para poder hallar el corte con el eje Y, necesito en la variable x reemplazarla por 0. Por eso está g de 0, ¿ok? G de 0 va a ser la representación de mi corte con el eje Y. Entonces va a ser 1 medio por el seno de pi medios menos 2 por 0. Aquí estaba la x anteriormente, la reemplazamos con 0. 2 por 0 viene siendo 0. O sea que simplificando eso, tenemos que 1 medio por seno de pi medios va a ser igual. Este seno de pi medios, si lo colocamos en la calculadora, rápidamente obtenemos el valor de 1. Si nosotros nos recordamos de la gráfica, también nos da 1. Bien, y 1 por 1 medio sigue siendo este 1 medio. O sea que mi corte con el eje X va a ser 1 medio. ¿Ok? Corte con Y, 1 medio. Excelente. Con esto terminamos de buscar todos los datos y pasamos entonces a graficar. Primer dato que conseguimos, la amplitud. La amplitud me decía que se extendía desde menos 1 medio hasta 1 medio. La agregamos allí. Amplitud 1 medio. Ya sabemos que mi gráfica va a estar comprendida entre estas dos barras, ¿ok? Estas dos barras no es necesario que las grafique, pero de todas maneras yo las tengo allí para representar más gráficamente la amplitud. Ahora bien, sigamos con el corte en Y. El corte en Y nos dio 1 medio, o sea, en el punto donde está la amplitud.
Luego tenemos los nuevos 5 valores que encontramos, ¿ok? O sea, x0, x1, x2, x3 y x4. Ahí están los 5 valores. Como pueden darse cuenta, la gráfica se movió desde este punto, que era el origen, hasta este nuevo punto. El periodo viene siendo pi, ¿ok? Y la gráfica normalmente debería ser así, ¿ok? O sea, ella sube, baja y vuelve a subir, y aquí termina la gráfica inicial, ¿no? La gráfica inicial. Pero ¿qué sucede? Nosotros aquí en esta parte tenemos un negativo. Este negativo, por principio de graficación, representa la reflexión con respecto al eje X, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que se encuentre arriba se va a ver reflejado abajo, y todo lo que está abajo se va a ver reflejado arriba. Entonces mi gráfica vendría por acá y subiría por acá, ¿cierto? La graficamos, aquí justificamos el corte porque en la anterior gráfica no se justificaba el corte. En la anterior gráfica pasaba por aquí, bajaba y el corte debería dar aquí. Pero como este negativo me representa una reflexión, entonces sencillamente se justificó el corte con el eje Y, que daría un medio, ¿ok? Otra forma de trabajar esta expresión es sacar factor común, este negativo, del argumento. Y por propiedades del ángulo de una función trigonométrica, este negativo saldría aquí a multiplicar, ¿ok? Pero eso lo veremos más detalladamente en otro ejercicio. Bien, prosiguiendo con el ejercicio. Ahora bien, ya la graficamos, colocamos los puntos iniciales de mi gráfica, la amplitud la dibujamos, tenemos el periodo, mi corte, y ahora dominio. El dominio de esta función seno y coseno son todos los reales, ¿ok? Fijos con eso. El rango viene siendo la amplitud, ¿ok? Como conocemos, la amplitud me delimita a mí la gráfica. Por lo tanto, mi gráfica sabemos que infinitamente hacia la izquierda como para la derecha, ella va a estar mantenida siempre desde menos un medio hasta un medio. Perdón que aquí no puse el número, ¿ok? Pero aquí debe ir un medio, menos un medio, y aquí un medio. Entonces el rango sería de forma cerrada, ya que la gráfica toma el valor un medio y el valor menos un medio, porque son el máximo y el mínimo, ¿ok? Será rango de mi función, va a estar limitada desde, de forma cerrada, desde menos un medio, porque se lee de abajo hacia arriba, hasta un medio positivo, ¿ok? De forma cerrada todo. Ahora bien, el último punto que nos queda por hallar es el corte con el eje X, o más bien la representación de los cortes del eje X, ¿ok? Yo ya les había indicado una fórmula, que es esta: un punto inicial, o sea un punto de corte inicial, más el periodo entre dos por una constante n, que esta constante es la que se va a reemplazar de forma arbitraria, ¿ok? Entonces, un punto inicial, vamos a tomar un corte cualquiera de estos tres. Recordemos que los rojos son los cortes. Voy a tomar el pi cuartos. El corte con el eje X va a ser igual a pi cuartos más el periodo entre 2. El periodo nos dio pi, recuérdense. Pi entre 2 por esta constante n. De esta manera hallamos una fórmula, por así decirlo, que me representa todos los cortes que tiene esta gráfica, ¿ok? Con el simple hecho de yo reemplazarle un entero a esta n, puede ser un menos 1, un menos 2, un 3, un 4, un 10, siempre ella me va a resultar un corte de la gráfica, ¿ok? Bien, otra manera de representar esta gráfica es sacar factor común, ¿ok? Sacamos factor común del término que tiene la fracción con menor denominación. Quiere decir, pi cuartos es menor que pi medios, ¿ok? Aquí está este término, esta n, dejémoslo un poco allá afuera. Este pi medios es mayor como constante que pi cuartos, ¿ok? Por lo tanto, y aquí en la gráfica lo tenemos, pi cuartos es menor que pi medios, ¿ok? Entonces, al momento de sacar factor común pi cuartos, que es el menor, tenemos pi cuartos de 1, porque sacamos el pi cuartos, más 2n, ¿ok? Si nosotros volvemos a multiplicar este pi cuartos por este 1, nos daría pi cuartos. Pi cuartos por este 2 nos daría pi medios por n, ¿ok? Simplemente
Son las dos maneras que se pueden representar esta ecuación, ¿ok? Esto es todo por este ejercicio. Espero que les hayan gustado. Por favor denle like al video y suscríbanse a mi canal para que reciban todas las notificaciones cuando suba un nuevo video, ¿ok? Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.